Todos los clubes a lo largo de su historia tienen grandes fichajes, fichajes que son auténticos fiascos, pero también tienen grandes ISIS. Y si se hubiese hecho esta operación, ¿qué de histórica hubiese sido? Contamos 5 de esos fichajes frustrados ahora mismo. Con F de fútbol, hipertensión, donde los partidos no solo se viven, sino que también se sufren. Hoy vamos a hablar de 5 fichajes frustrados, 5 fichajes que hicieron equipos actualmente en la Liga Hypermotion, pero cuando los intentaron hacer fue en primera división, que de haberse hecho hubiesen sido históricos. Ojo, hoy soy 5. Si te gusta, dale a like, déjame en comentarios que puedo hacer otros 5 más. Pero primero vamos a hablar de estos primeros. El Racing de Santander, allá por el año 2008, se clasificó para la Copa de la UEFA y en ese verano sonó para el club cántabro Thiago Motta. Pero antes hay que poner en contexto de por qué no se hizo el fichaje. Thiago Motta, la temporada 6-7, apenas jugó con el FC Barcelona, donde llevaba ya años, acabó contrato y lo firmó el Club Atlético de Madrid. Y como podéis observar, solo jugó 10 partidos en esa temporada, 6 de liga, muchísimos problemas de lesiones, sobre todo en la rodilla, y eso hizo que el Racing tuviese muchas dudas sobre acometer ese fichaje. Vuelvo a insistir, llegaba libre. Y entre medias, pues a mediados de agosto fichó a Medilacen pagando una pequeña cantidad al Deportivo Alavés, y el 1 de septiembre pactó con el Real Zaragoza, recién descendido, la cesión de Peter Luxan mediante una pequeña cantidad de dinero, y finalmente no se hizo el fichaje de Thiago Motta, quien unos días, algunas semanas después, firmaría libre por el Genoa. Dicen por ahí que el Racing no quiso ficharle porque no se fiaba de la rodilla. Ahí tenéis los números de esa temporada, los minutos que jugó, solo se perdió un partido por lesión. Aunque otras lenguas dicen que Pernía y los agentes, Francisco Pernía era el presidente del Racing en aquel momento, no llegaron a un acuerdo, digamos, en las comisiones, y por eso se cayó el fichaje. Pero bueno, en el Genoa Motta se salió y lo hizo tan bien que fichó por el Inter de Milán un año después por 10 millones de euros. Fijaos, de estar libre y que te fichen con el mercado de traspasos cerrado a que pague por ti 10 millones el campeón de liga, que además en esa temporada con Motta ganó Liga, ganó Copa de Europa y Copa de Italia. Y dicho esto, luego más tarde acabaría en el PSG, selección italiana, etcétera. El segundo nombre al que te voy a hablar es el de Robert Lewandowski, quien en la temporada 2008-2009 ya tenía buenos números en el Lech Poznan. Ojo, en esa temporada, previa a la que le relacionasen con el Zaragoza en el mercado de invierno 2009-2010, se había enfrentado en la Copa de la UEFA, tan solo jugó 10 minutos, ante el Deportivo de La Coruña, que es algo que yo no recordaba, pero revisando este vídeo lo he visto. Y dicho esto, en ese mercado de invierno 2009-2010, el Real Zaragoza estaba clasificado terriblemente mal. Ha cometido muchísimas operaciones y una de ellas es que Lewandowski fue ofrecido por algún intermediario, sonaba para llegar, por menos de 5 millones de euros. El Zaragoza no se atrevió, pagó una pequeña cantidad por la cesión del Chupete Suazo, que lo hizo bastante bien y fue clave en la salvación del conjunto aragonés, y también llegó cedido Adrián Colunga desde el Recreativo de Huelva. Claro, 6 meses después, el Zaragoza sí se salvó, pese a la mala gestión de Agapito Iglesias, y Robert Lewandowski fue por menos de 5 millones de euros al Borussia de Dortmund. Que es cierto que esa primera temporada fue suplente de Lucas Barrios, el Borussia ganó la liga, por cierto, pero a partir de la segunda rompió en un jugador espectacular que a día de hoy todavía sigue marcando goles. El tercer nombre, Leo Messi, creo que esta es la historia más conocida de todo el vídeo. Leo Messi debuta en la temporada 2004-2005, en la que juega 9 partidos, marca un gol entre todas las competiciones, de hecho en Liga solo suma 76 minutos en 7 partidos, y entre otras cosas, bueno, también jugó el Mundial Sub-20 con Argentina, pero entre otras cosas, el problema estaba en que el Barça tenía un problema con el cupo extracomunitario. Samuel Eto'o camerunés, Ronaldinho brasileño y Rafa Márquez mexicano ocupaban los 3 cupos, y por eso, durante el verano 2005 será que el Cádiz buscaba la cesión de Messi. Aquí tenéis un pequeño titular
justo antes de arrancar la liga ante el Real Madrid, el Cádiz insiste para la cesión de Leo Messi, pero el Barça prefiere esperar. Y vaya que sí esperó, porque ese problema de los extracomunitarios, un mes después de cerrarse el mercado de traspasos, Messi obtuvo la doble nacionalidad y se disipó por completo. Y por cierto, detrás de estas cuestiones, denuncias y tal, estaba un tal Javier Tebas con Dimitri Peterman, que este último no solo lo hizo mal en el Palamós, en el Racing de Santander, etcétera, sino que casi hace desaparecer al glorioso Deportivo Alavés. Y Leo Messi, Gamper mediante, empezó a hacer historia y lo demás ya lo sabemos todos. El siguiente nombre sería el de Cristiano Ronaldo, quien fue relacionado cuando tenía unos 17-18 años con el Deportivo de La Coruña en esa primera temporada de la élite, donde juega 31 partidos, marca 5 goles, da 6 asistencias, pero como podéis observar, no era titular, ni muchísimo menos el astro portugués. Y en aquel momento, Jorge Méndez mediante, gran relación con Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo en aquel momento, muy buenas relaciones con equipos portugueses siempre ha tenido, y también con el Deportivo de La Coruña. Y de hecho, por esas fechas más o menos había ofrecido ya Deco al Deportivo, el Deportivo no se atrevió porque era mucho dinero, y con Cristiano le pasó lo mismo. Pedían unos 11-12 millones de euros y evidentemente el Deportivo ahí no podía afrontar esos pagos. Y fijaos que en el verano 2003, en un amistoso ante el Manchester United, estaba previsto que Cristiano llegase un año después al conjunto inglés. Les maravilló tanto que lo ficharon ese mismo verano por más de 20 millones de euros. El Deportivo, que apenas gastó 2,5 millones en Munúa en ese mercado de traspasos, acabó fichando en esas posiciones a Pedro Munitis, que creo que dio un buen rendimiento en el Depor, aunque por desgracia para él le pilló justo el tramo final del Super Depor, o el Eurodepor, mejor dicho en ese momento. Esa temporada llegaron a semifinales de Champions, pero a partir de la siguiente, mala Champions, regulero en Liga, poco a poco fue bajando y a partir de ahí, más allá de la clasificación europea que hemos comentado antes, donde se enfrenta a Lewandowski, no ha vuelto a Europa. Y finalizamos con un último e histórico nombre. La Unión Deportiva Las Palmas, allá por marzo de 1978, intentó fichar a un jovencísimo Diego Armando Maradona cuando jugaba en Argentinos Juniors. Y aquí tenéis la pequeña oferta o el pequeño tanteo que se hizo. Esto lo sacó en su día Julio Maldini en Fiebre Maldini. Y aquí tenéis la imagen por si la queréis ver. Y cuentan que Las Palmas no se atrevió a desembolsar tanto dinero, que se echó un poquito para atrás. De hecho, Maradona años después contó en una entrevista que le hubiese gustado jugar en Las Palmas, pero que no se dio. Luego Maradona en el año 81 acabó jugando en Boca, en el 82 fichó por el FC Barcelona, pero ojo, esa Unión Deportiva Las Palmas era un muy buen equipo que acababa en posiciones altas de la Liga Española y tenía entre otros argentinos como a Daniel Carnevali, a Miguel Ángel Brindisi o a Morete, que entre esa temporada y la anterior había marcado casi 40 goles o creo que cerca de 40 goles. Cuidado, que no son cifras nada malas. Y estos serían mis 5 fichajes. Puedes dejarme en comentarios alguno que quieras que meta en otro vídeo, algún jugador o de algún equipo que puedas decirme que busque y que lo haga. Si te ha gustado, por supuesto, déjame el like para ayudarme, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y no te perderás ninguno de los vídeos de Con F de Fútbol Hipertensión, el canal de los hipertensos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.